El pueblo se burlaba del niño huérfano, hasta que un apache lo llamó hijo. En el valle nadie recordaba con exactitud cuándo comenzó la burla. Fue algo que creció como crecen las malas hierbas, sin que nadie la sembrara abiertamente y sin que nadie se hiciera responsable cuando empezó a cubrirlo todo. El niño se llamaba Mateo. Al menos ese era el nombre que su madre le había dado antes de morir durante el invierno más crudo que el valle había conocido en décadas. Después de su entierro, nadie volvió a pronunciar su nombre con cariño. Para la mayoría dejó de ser Mateo y pasó a ser simplemente el huérfano. Vivía en una pequeña construcción de madera al borde del pueblo, una casa que parecía inclinarse cada vez que soplaba el viento. No tenía tierras propias, ni ganado, ni familia que lo reclamara. Su padre había desaparecido años atrás en una disputa por tierras que nadie quiso investigar demasiado. Su madre había resistido cuanto pudo, trabajando para otros, cosiendo ropa, limpiando establos. Pero la enfermedad llegó sin pedir permiso y el frío terminó de hacer lo que la pobreza había empezado. Mateo tenía apenas 9 años cuando quedó completamente solo. Los primeros días después del entierro, algunas mujeres del pueblo llevaron pan y sopa caliente. Lo hacían más por costumbre que por verdadera compasión. Pero la ayuda se fue diluyendo con la misma rapidez con la que se apaga una conversación incómoda. La vida siguió para todos, excepto para él. Aprendió pronto que la soledad tiene sonido. Suena como el crujido de la madera cuando la casa está demasiado vacía. Suena como el eco de los pasos propios cuando nadie responde al otro lado. Suena como el murmullo lejano de las familias cenando juntas mientras uno mastica en silencio. Al principio intentó comportarse como si nada hubiera cambiado. Se levantaba temprano, ofrecía ayuda para cargar sacos, limpiar corrales, cortar leña. Algunos hombres aceptaban su trabajo porque era barato, otros simplemente lo utilizaban sabiendo que no tenía a quién recurrir si no le pagaban. Mateo nunca discutía. Había aprendido que reclamar solo empeoraba las cosas. La burla comenzó con miradas. Después vinieron los comentarios. Pobre muchacho, nadie lo quiso. Dicen que su padre huyó porque no valía nada. Seguro termina igual. Las palabras no siempre se decían frente a él, pero el viento las llevaba. Y el viento en el valle no era discreto. Los niños fueron más directos. En la plaza, cuando intentaba acercarse a jugar, alguno empujaba primero, otro reía después, y pronto el grupo entero encontraba diversión en hacerlo tropezar. No era crueldad feroz, sino algo más pequeño y constante. Una piedra en el zapato que nunca desaparece. Mateo no lloraba frente a ellos. Esperaba a llegar a su casa para dejar que la tristeza saliera en silencio. Se sentaba en el suelo junto a la pared donde su madre solía coser y hablaba en voz baja como si todavía pudiera escucharla. Hoy no me pagaron, decía algunas noches. Pero mañana será mejor. Otras veces simplemente se quedaba mirando la puerta, como si esperara que alguien decidiera cruzarla. Con el tiempo, el pueblo dejó de verlo como un niño y empezó a verlo como un recordatorio incómodo. Su presencia recordaba que cualquiera podía perderlo todo. Y la gente prefiere no mirar lo que la asusta. Una tarde, mientras ayudaba a cargar sacos de grano, uno de los comerciantes lo empujó con el hombro. «Muévete, estorbas». Mateo cayó de rodillas sobre la tierra. La risa no fue fuerte, pero fue suficiente. Lo que dolía no era el golpe, sino la confirmación de que nadie intervendría. Se levantó, sacudió el polvo y continuó trabajando. Porque sobrevivir no siempre significa ganar. A veces solo significa no rendirse. El invierno siguiente fue más suave, pero la situación del niño no mejoró. Su ropa comenzaba a quedarle pequeña y nadie pensó en darle otra. Dormía con una manta delgada que había pertenecido a su madre y que ya no retenía bien el calor. Aún así, nunca pidió ayuda en voz alta. Aprendió a observar. Observaba quién era generoso cuando nadie miraba y quién fingía bondad solo en público. Observaba los cambios en el viento antes de que llegara una tormenta. Observaba el horizonte al atardecer, preguntándose si el mundo más allá del valle sería diferente. Fue en una de esas tardes cuando el viento trajo algo distinto. No era frío ni polvo. Era un aroma a humo lejano y tierra abierta. Mateo levantó la vista instintivamente. No sabía por qué, pero algo en su interior se tensó, como si un hilo invisible se hubiera activado. En la colina más alta que rodeaba el valle, una silueta permanecía inmóvil sobre un caballo oscuro. Desde allí se veía todo: la plaza, los establos, la pequeña casa inclinada al borde del pueblo.
La figura no se movía con impaciencia ni curiosidad superficial. Observaba con propósito. El apache había llegado días antes a la región siguiendo rutas de comercio y noticias dispersas. No buscaba conflicto ni protagonismo. Pero había aprendido que las injusticias pequeñas, cuando se repiten sin oposición, terminan convirtiéndose en algo más grande. Desde lo alto vio al niño cargar sacos demasiado pesados para su edad. Vio cómo los adultos desviaban la mirada cuando lo empujaban. Vio cómo la risa colectiva no encontraba oposición. No intervino. Todavía no. La paciencia era parte de su fuerza. Mateo no sabía que estaba siendo observado. Solo sintió que el viento no sonaba igual esa tarde. Como si llevara consigo una pregunta. Esa noche, mientras se sentaba junto a la pared vacía de su casa, habló en voz baja una vez más. Si alguien pudiera verme, sabría que estoy intentando ser fuerte. No era un ruego. Era una declaración. Y en la colina, bajo el mismo cielo, el apache escuchó el viento cambiar. El amanecer llegó con una claridad distinta. No era más brillante que otros días, pero el aire parecía haberse despejado de algo invisible. Mateo despertó antes de que el sol terminara de asomarse por el horizonte. Durante unos segundos no supo si lo de la noche anterior había sido real. Luego escuchó el leve crujido de madera fuera de la casa. El apache seguía allí. Estaba de pie, observando el valle como quien estudia un terreno antes de tomar una decisión importante. No había dormido mucho. Algunos hombres que viven en constante vigilancia desarrollan la costumbre de descansar sin bajar del todo la guardia. Mateo salió con pasos cautelosos. «Buenos días», murmuró. El apache giró apenas la cabeza. «Hoy el valle te mirará diferente». No era una afirmación optimista. Era una lectura precisa de lo que estaba ocurriendo. Y no se equivocaba. Cuando Mateo caminó hacia la plaza esa mañana, las miradas ya no eran de burla abierta. Eran de evaluación. Algunos hombres murmuraban entre sí. Las mujeres observaban desde las puertas. Los niños no se acercaron a empujarlo. El comerciante que solía aprovecharse de él evitó ofrecerle trabajo. No por compasión, sino por incomodidad. El equilibrio que había permitido el abuso había sido alterado. Pero los cambios no siempre se aceptan con facilidad. A media mañana, 3 hombres se acercaron al apache mientras éste reparaba la rueda de un carro junto al pozo. No eran los más poderosos del pueblo, pero sí lo suficientemente influyentes como para representar el pensamiento colectivo. «No necesitamos interferencias externas», dijo uno de ellos con voz firme. El apache continuó trabajando sin levantar la vista. «No estoy interfiriendo. Estoy trabajando. Estás cambiando cosas que no te pertenecen». El guerrero dejó la herramienta a un lado y se incorporó con calma. No adoptó postura defensiva. Simplemente sostuvo la mirada. «Lo que cambia no es lo que yo toco. Es lo que ustedes deciden permitir». El silencio volvió a instalarse como una sombra extendida. Uno de los hombres señaló hacia Mateo, que observaba desde la distancia. «Ese muchacho siempre ha sido una carga». El apache respondió sin elevar el tono. «Un niño no es una carga. Es una responsabilidad». La palabra quedó flotando en el aire. Responsabilidad. Muchos en el valle no estaban acostumbrados a escucharla aplicada a ellos mismos. Los hombres no insistieron más. No porque estuvieran convencidos, sino porque la firmeza del apache no dejaba espacio para intimidaciones vacías. Se retiraron, pero el conflicto ya estaba sembrado. Esa tarde, el niño trabajó junto al guerrero. No como ayudante torpe, sino como aprendiz. El apache le enseñó cómo sostener correctamente una herramienta, cómo distribuir el peso del cuerpo al levantar algo pesado, cómo respirar antes de hacer un esfuerzo. Eran enseñanzas simples, pero en ellas había algo que Mateo nunca había recibido: paciencia. Mientras trabajaban, algunos jóvenes del pueblo observaban desde lejos. Uno de ellos, el mismo que años atrás había reído cuando Mateo cayó al suelo, se acercó con cautela. «¿Por qué ayudas a alguien que no es tuyo?», preguntó sin malicia abierta, pero con genuina curiosidad. El apache miró al muchacho. «¿Qué significa no es mío?». El joven titubeó. «No es de tu familia». El guerrero sostuvo la herramienta en la mano unos segundos antes de responder. «La familia no siempre se hereda. A veces se elige». La frase se extendió más allá de la conversación. Varias personas la escucharon. No todos la comprendieron de inmediato. Al caer la tarde, el viento comenzó a levantarse con más fuerza.
Nubes finas cruzaban el cielo. El valle parecía inquieto. Mateo sintió algo diferente en su interior. No era miedo. Era algo más cercano a la posibilidad. Mientras recogían herramientas, el niño habló sin mirar directamente al apache. Si me voy, ¿qué pasará con esta casa? El guerrero respondió sin dudar. Las casas son madera. La dignidad no. Mateo bajó la vista. Durante años había asociado su identidad a aquel lugar frágil, como si abandonar la casa fuera abandonar lo poco que quedaba de su madre. Pero empezaba a entender que quedarse por miedo no era honrarla. Esa noche, el pueblo volvió a reunirse, esta vez sin convocarlo oficialmente. En el interior de una de las casas más grandes, varios hombres discutían en voz baja. No podemos permitir que venga alguien de fuera a señalarnos. ¿Y qué propones? ¿Echarlo por la fuerza? No. Pero el niño pertenece al valle. La conversación no giraba realmente en torno a Mateo. Giraba en torno al orgullo. Mientras tanto, afuera, el apache y el niño encendieron el fuego nuevamente. El viento hacía que las llamas se inclinaran hacia el este. Mateo observaba el fuego en silencio cuando preguntó: «Si me voy contigo, ¿qué sería yo?». El apache tardó unos segundos en responder. No quería que la respuesta fuera ligera. «Serías lo que decidas ser». El niño negó suavemente con la cabeza. «No. Quiero saber qué sería para ti». El guerrero lo miró entonces con una intensidad distinta. No era la mirada del protector hacia el vulnerable. Era la mirada de alguien que reconoce un vínculo que aún no ha sido nombrado. El viento sopló más fuerte. Varias puertas del pueblo se abrieron al mismo tiempo. Los hombres que habían discutido salieron con determinación contenida. No buscaban pelea, pero sí afirmación. Se detuvieron a varios metros del fuego. Uno de ellos habló primero. «Ese niño nació aquí. Pertenece aquí». El apache se puso de pie lentamente. ¿Pertenecer significa ser humillado? Nadie respondió. ¿Pertenecer significa ser invisible? El silencio se volvió incómodo. Mateo sintió el peso de todas las miradas sobre él. Durante años había sido ignorado, ahora era el centro del conflicto. Uno de los hombres dio un paso adelante. «No es asunto tuyo». El apache avanzó apenas un paso también. «Ahora lo es». La tensión era palpable, pero no había amenaza explícita. Solo una verdad que nadie quería enfrentar. El guerrero miró al niño. Luego miró al pueblo. Y en ese instante, comprendió que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían más que el destino de un solo muchacho. Pero todavía no las dijo. Porque el momento exacto necesitaba un último silencio. Y ese silencio estaba a punto de romperse. El viento se detuvo de repente, como si incluso la naturaleza quisiera escuchar lo que estaba a punto de decirse. El pueblo aguardaba. Mateo sentía el corazón golpeándole el pecho con fuerza, pero no retrocedió. Por primera vez en su vida no quería esconderse. Quería saber qué lugar ocupaba realmente en el mundo. El apache avanzó un paso más hacia el niño y colocó una mano firme sobre su hombro. No era un gesto de posesión. Era un gesto de respaldo. Luego levantó la mirada hacia los hombres reunidos. «Dicen que pertenece aquí», dijo con serenidad. «Pero pertenecer no es nacer en un lugar. Es ser cuidado por él». Nadie respondió. Algunos bajaron la vista. Otros fruncieron el ceño, incómodos ante una verdad que no podían refutar. El guerrero respiró profundo. Y entonces lo dijo. «Si este valle no quiere hacerse responsable de él, yo sí». La frase cayó como una piedra en agua quieta. El comerciante dio un paso adelante, intentando recuperar autoridad. ¿Y qué significa eso? El apache no apartó la mano del hombro del niño. Significa que desde hoy no camina solo. Mateo sintió que algo se quebraba dentro de él. No con dolor, sino con liberación. Durante años había intentado convencerse de que no necesitaba a nadie. Que la soledad era una forma de fuerza. Pero la verdad era otra. Ningún niño debería aprender a vivir sin respaldo. Uno de los hombres murmuró con incredulidad. «No es tu sangre». El apache sostuvo la mirada sin titubear. La sangre no hace a un padre. La decisión sí. El silencio se volvió espeso. Algunas mujeres, desde las puertas, comenzaron a intercambiar miradas distintas. No de juicio, sino de vergüenza. Durante años habían visto al niño cargar más peso del que le correspondía. Durante años habían pensado que alguien más debía intervenir. El padre ausente de Mateo nunca regresó.
El valle había asumido que el niño era simplemente el resultado de una historia fallida. Pero nadie había considerado que podían elegir escribir una parte diferente. El guerrero inclinó ligeramente el rostro hacia el niño. Mateo, dijo con firmeza. Si decides caminar conmigo, no serás carga ni sombra. Serás parte de mi casa. El niño levantó la vista lentamente. ¿Qué sería yo? La pregunta ya no temblaba. El apache sostuvo su mirada y, sin apartarla, respondió. Serías mi hijo. La palabra resonó más fuerte que cualquier amenaza. Hijo. No fue pronunciada como estrategia. Fue pronunciada como compromiso. El viento volvió a moverse, esta vez levantando polvo alrededor de los hombres que aún permanecían rígidos frente al fuego. El comerciante intentó reír, pero el sonido murió antes de salir. No puedes simplemente llevarte lo que nació aquí. El guerrero respondió con calma. No me llevo algo. Me llevo a alguien. Las diferencias eran claras. Uno de los hombres más jóvenes del pueblo dio un paso adelante. Si él se va, es porque nosotros no supimos estar. La frase sorprendió incluso a quien la pronunció. Pero ya estaba dicha. Los demás guardaron silencio. Mateo sintió el calor del fuego en el rostro y el peso de la decisión en el pecho. Miró su casa inclinada. Recordó las noches frías. Recordó el eco de sus propios pasos. Recordó hablarle a su madre en la pared vacía. Luego miró al apache. No vio compasión pasajera. Vio estabilidad. Vio firmeza. Vio elección. Y algo dentro de él comprendió que quedarse por miedo era diferente a quedarse por amor. Quiero ir, dijo finalmente. No gritó. No dudó. Solo afirmó. El pueblo observó cómo el niño recogía la manta de su madre y la doblaba con cuidado. No se llevó muebles. No se llevó objetos inútiles. Solo lo esencial. Cuando regresó junto al fuego, el apache lo ayudó a subir al caballo sin dramatismo. No lo levantó como rescate espectacular. Lo hizo con naturalidad, como si aquel gesto fuera parte de un camino esperado. Antes de montar, el guerrero volvió la mirada hacia el valle. Un niño no es prueba de fracaso, dijo. Es oportunidad de redención. Luego montó detrás de Mateo. El caballo comenzó a avanzar lentamente por la calle principal. Nadie los detuvo. Algunas puertas se cerraron con suavidad. Otras permanecieron abiertas. El joven que antes había reído cuando Mateo cayó al suelo bajó la mirada, avergonzado. La mujer que solía llevar pan en los primeros días apretó los labios, sabiendo que pudo haber hecho más. El comerciante permaneció inmóvil, pero ya no tenía la postura altiva de antes. Algo en la escena lo había expuesto más que cualquier acusación. El caballo cruzó el límite del valle justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. Mateo no miró atrás de inmediato. Respiró el aire abierto. El viento ya no sonaba como burla. Sonaba como promesa. Después de unos minutos, giró apenas la cabeza para ver el valle por última vez. No lo hizo con rencor. Lo hizo con comprensión. Algunas personas necesitan perder algo para entender su valor. El apache habló sin mirar directamente al niño. No eres huérfano. Mateo sostuvo la manta contra su pecho. Lo sé. El guerrero añadió. Desde hoy, tu historia no empieza con lo que te faltó, empieza con lo que decides construir. El caballo ascendió por la colina. En el valle, la conversación continuaría durante días. Algunos justificarían su silencio. Otros reconocerían su cobardía. Pero todos recordarían la escena del fuego y la palabra que lo cambió todo. Hijo. No como título biológico. Como acto de voluntad. Con el tiempo, el pueblo cambiaría. No de inmediato. No por presión externa. Sino porque la imagen del niño marchándose con dignidad les recordaría cada día que la indiferencia también tiene consecuencias. En las montañas, Mateo aprendería más que supervivencia. Aprendería liderazgo. Aprendería responsabilidad. Aprendería que la fuerza no está en dominar, sino en proteger. Y cada vez que el viento soplara fuerte por la noche, recordaría el momento exacto en que dejó de ser el huérfano. Porque alguien decidió llamarlo hijo. Y a veces, una sola palabra puede reescribir un destino.